Cuando hablamos de educación, siempre hay un país que aparece en todas las conversaciones. Finlandia es un ejemplo para muchos. Bueno, pues en nuestro video podcast, el profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo Se Puede, tuve una invitada muy especial, la exministra de Educación de Finlandia, Liz Andersson. Cuando la entrevisté todavía era ministra en funciones, pero el testimonio es muy valioso y lo quiero compartir con ustedes. Escuchémosla con mucha atención. Y recuerden, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden seguir en las redes sociales y todos los comentarios que ustedes quieran enviarnos los atenderemos con mucha atención. Así vamos a grabar muchos más programas en nuestro video podcast y nos interesa muchísimo conocer qué es lo que ustedes piensan y nos sugieren. Paso y voy a hablar en inglés, tendremos traducción simultánea, pero la entrevista la voy a hacer en inglés. Minister, how are you? Estoy bien, gracias. Estoy muy contenta por participar en el podcast. So am I. And I'm very glad Yo to have también, you y here, estoy muy and we contento will have a de very tenerla nice aquí y conversation tendremos una conversación about muy agradable sobre education. educación. But before Pero antes we de get entrar en into el tema education, de I la always educación, like to talk to the people who siempre I me invite gusta hablar to con las talk personas a about las que invito sobre your sus earliest primeros pasos steps en la in vida. life. Where did you study? Where were you Dónde born? estudió, dónde nació, How cómo you fue su move recorrido around por la education, educación, la school, escuela. and always ask Y if siempre you me pregunto remember si a recuerdan teacher a algún who profesor was o an profesora important que fuera una figura figure in your importante en earliest sus steps primeros in pasos de life. la vida. Bueno, mi nombre es, como ha dicho, Lee Anderson. Nací en Turku, una de las 5 ciudades más grandes de Finlandia. Y antes de dedicarme a la política, estudié Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. También fui activista estudiantil. Empecé a participar en organizaciones estudiantiles cuando tenía 16 o 17 años y continué durante la universidad. También participé en la organización juvenil del partido Alianza de la Izquierda antes de ser elegida al Parlamento. Así que trabajé mucho como activista en temas relacionados con la educación y también con los derechos de los jóvenes y los estudiantes. Y un profesor que fue muy importante para mí personalmente fue el que enseñaba historia en secundaria, cuando yo tenía 16, 17, 18 años. Él tenía una manera fantástica de enseñar en la que siempre intentaba mostrar los desarrollos existentes en la sociedad. Y también nos desafiaba a empezar a pensar a qué podría conducir en el futuro. Así que involucraba a los estudiantes en su enseñanza y también desarrollaba nuestros conocimientos sobre cómo se producen los cambios en la sociedad. ¿Recuerda su nombre? Se llamaba Christopher Enström. Muy bien. Si no recuerdo mal. Vale, bien. Antes Antes de empezar esta entrevista, estábamos hablando del clima en Finlandia estos días. Y le dije a la ministra que me estaba tomando un maravilloso café colombiano. Pero quería preguntarle por curiosidad, ministra, si le digo Colombia, ¿qué le viene a la mente? Bueno, yo diría que quizá 3 cosas. Por supuesto, como ha mencionado, el café, porque probablemente sepa que los finlandeses son grandes bebedores de café. Por supuesto, también sabemos acerca de los países productores de café más famosos del mundo, como Colombia, porque aquí es tan oscuro y frío que necesitamos mucho café para mantenernos despiertos. También pienso en la naturaleza y en los bellos y diferentes tipos de naturaleza que hay en Colombia. Y por supuesto, en los problemas sociales relacionados con las drogas, el crimen, que sé que todos ustedes están trabajando muy duro para resolver. Definitivamente. Esos son 3 puntos que nos caracterizan frente al mundo. Somos el segundo país en riqueza de biodiversidad en el mundo y realmente es algo extraordinario. Espero que venga pronto y tengamos tiempo de tomar café, mostrarle nuestro hermoso país y hablar de los conflictos que tenemos, que son profundos.
Pero parte de mi trabajo o de lo que pretendemos aquí es que la educación tiene que ser un tema clave para trabajar las muchas posibilidades que tenemos y al mismo tiempo los problemas que queremos resolver. Pero hablemos un poco de Finlandia. Siempre que pensamos en Finlandia, pensamos en algo muy lejos de aquí, muy frío. For example, Leyendo recientemente, Finlandia aparece en esta clasificación mundial de países felices como el país más feliz del mundo. Háblenos un poco del carácter de los finlandeses, de su personalidad. Por supuesto, esto es muy difícil, pero algunas características que ustedes tienen y que pueden compartir con nosotros aquí en Colombia, en América Latina. Por supuesto, este video podcast se puede escuchar en todo el planeta. Si pienso en las características que definen a los finlandeses, creo que la mayoría diría que somos gente de pocas palabras. Creo que somos callados. Hay que cambiar eso hoy. Sí, como las características generales de los finlandeses. También creo que una vez que se conoce a un finlandés y se logra meter en su caparazón, serán amigos muy leales por el resto de la vida. Sí, como las características generales de los finlandeses. También creo que una vez que se conoce a un finlandés y se logra meter en su caparazón, serán amigos muy leales por el resto de la vida. Y volviendo a lo que usted ha dicho sobre la educación, es algo que creo que todos los finlandeses valoran mucho. También se remonta a la historia finlandesa. Si usted se fija en este país, hace 100 años o un poco más éramos uno de los países más pobres de Europa. Y la historia de cómo Finlandia nació como país independiente no es muy bonita porque justo después de la independencia tuvimos una guerra civil. Básicamente una guerra de clases entre la clase trabajadora y la clase propietaria del país, que también fue muy sangrienta. Muchas víctimas y campos de prisioneros. No mucha gente conoce la historia finlandesa, por eso siempre comienzo por esto. Y da gusto. A partir de ahí, si se mira lo que ha pasado en 100 años, hoy en día somos uno de los países que eligen como el más feliz del mundo y también un país que tiene mucho éxito en varios aspectos. Si nos fijamos en la asistencia social, o el empleo, o la salud, o este tipo de indicadores, y mi opinión es que lo más importante que hemos hecho bien es invertir en educación, invertir en educación igualitaria, es decir, educación para todos. Y por eso estamos hablando con usted, porque Finlandia es reconocida mundialmente como un ejemplo extraordinario de cómo un país puede apostar por un propósito nacional. Y en este caso, ustedes tenían, como ha mencionado, la educación como tema, como proyecto, como bien público nacional que todos valoran y del que todos se sienten orgullosos. Así que quiero saber un poco más sobre cuándo empezaron ustedes a construir este sistema educativo que hace de Finlandia un ejemplo en todo el mundo. La verdadera construcción empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que también afectó a Finlandia porque la Unión Soviética invadió. Así que tuvimos que ir a la guerra 2 veces en aquellos tiempos. Y tras el fin de las guerras, en 1944, empezó una nueva era en la sociedad finlandesa, con muchas reformas del estado de bienestar y mucha inversión en servicios públicos, en el sector de la seguridad social y también muchas mejoras en los derechos de los trabajadores. Y la decisión más importante se tomó en los años 60, cuando se diseñó una nueva estructura para nuestra educación primaria.
basada en el principio de igualdad, es decir, que todos los niños, independientemente de su entorno familiar y de los ingresos de su familia, fueran juntos a las mismas escuelas públicas en todo el país. Y ya en los años 40 introdujeron también las comidas escolares gratuitas a mediodía como una especie de innovación social para poder invertir también en el bienestar de los niños. Pero la gran reforma de nuestro sistema de educación primaria, que se diseñó en los años 60 y se implementó a principios de los 70, fue la reforma más importante de la política educativa que se ha hecho en Finlandia. Estoy celoso en el sentido de que entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y nosotros tenemos problemas juntándonos para conseguir algo juntos. Y eso es todo un ejemplo. ¿Podría decirnos, después de estas reformas que has mencionado, cuál fue el punto de inflexión para hacer de la educación un proyecto nacional? ¿Podría darnos las características principales del sistema educativo en Finlandia? Algunas características básicas que usted diga, estas son cruciales. Ya he mencionado algo que es la igualdad. Todo el mundo, independientemente de su origen social, iría al mismo tipo de escuela para todos. Háblenos de esas características principales que tiene su sistema. Esta es una característica importante, como ya he mencionado, que no está permitido, de acuerdo a la ley finlandesa, lucrarse de la educación. Lo que significa que si nos fijamos en el sector de la educación primaria, la gran mayoría de nuestras escuelas son públicas. Y también significa que no hay necesidad de listas de clasificación de las escuelas. Por ejemplo, no hay necesidad de que los padres seleccionen la escuela de acuerdo a cuál es la mejor. Pero cada padre, cada niño, cada familia puede confiar en que la escuela más cercana a su casa es una de las mejores del mundo. Y esto también se nota en que las diferencias entre escuelas son bastante pequeñas si nos fijamos en los resultados del aprendizaje. Otra característica que yo destacaría es la formación académica de los profesores. Exigimos un máster a los profesores de todos los niveles educativos, desde el primer grado de primaria hasta la educación superior en las universidades. Invertir en los profesores asegurándonos que la profesión docente sea atractiva y esté bien considerada en la sociedad. También ha sido un factor muy importante en el sistema educativo finlandés. Y como todos los profesores tienen un máster, también les hemos dado un alto grado de autonomía en su trabajo. Así no les ponemos tanto control, ni pruebas estandarizadas, ni este tipo de mecanismos. Pero confiamos en que los profesores sean profesionales de la pedagogía, que puedan elegir métodos de aprendizaje, que puedan encargarse de la evaluación, etc. También están muy implicados en la elaboración de sus planes de estudios locales. Así que también tienen buenas oportunidades de influir en su propio entorno de trabajo. En el nivel secundario superior, después de la educación primaria, tenemos dos opciones. Puedes ir al nivel secundario superior general o a la educación vocacional. Esto es cuando tienes 16, 17, 18 años. También en este nivel, creo que un principio importante que tenemos es que hablamos de sin puertas cerradas. Lo que significa que incluso si se quiere ir a la educación vocacional, se sigue siendo elegible para postularse a la universidad después de obtener el título. Y no solo se estudiará educación vocacional, sino también matemáticas, idiomas, entre otros. De modo que también tengas esas aptitudes y conocimientos generales que se necesitan para la vida laboral y para la ciudadanía activa. Permítanme hablar un poco más sobre los profesores, que es un punto crucial dentro de todo el sistema. ¿Quién quiere ser profesor o profesora en Finlandia?
¿Tiene una idea de cómo diría una persona joven, quiero ser profesor? Y le hago esa pregunta porque es difícil para nosotros. I don't know if you have heard about this, but many times when we are discussing, we say, well, de vez en cuando, no sé si lo habrá oído, muchas veces cuando estamos discutiendo, decimos, queremos que nuestros profesores sean las personas más valoradas de la sociedad. Y siempre que estamos en medio de la discusión, muchas veces la gente dice que deberíamos ser como Finlandia. Y esa es una palabra clave en el mundo educativo, Finlandia. Díganos, ¿quién quiere ser profesor en Finlandia? ¿Cuál es el estatus social y económico de un profesor en su sociedad? El estatus social de los profesores sigue siendo muy bueno y también tiene una tradición histórica porque, como he mencionado, si nos remontamos décadas atrás en Finlandia, la educación era la principal vía de progreso para los niños, también de las familias de clase trabajadora. Así que los profesores eran muy apreciados en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, porque se les veía como una especie de representación del futuro. Incluso hay una palabra en finlandés para referirse a los profesores, que es básicamente como vela de la gente, si se intenta traducir. Y creo que dice mucho sobre esta noción, la idea de que los profesores representan un futuro mejor para toda la sociedad. Si nos fijamos, en la situación actual los profesores no son los trabajadores mejor pagados en la sociedad finlandesa, pero siguen teniendo un salario bastante bueno. Y si nos fijamos en las universidades, creo que en este momento 1 de cada 8 estudiantes es aceptado entre los que quieren ser profesores. Y eso es importante porque significa que las universidades pueden seleccionar a los mejores estudiantes para la profesión docente. Pero por supuesto, también estamos trabajando para asegurarnos de que tengamos profesores de diversos orígenes, profesores de los pueblos indígenas Sami de Finlandia, por ejemplo. También necesitamos profesores que conozcan la lengua Sami. Necesitamos profesores de distintos orígenes étnicos, etc. Así que, por supuesto, también tenemos que asegurarnos de que personas de diversos orígenes tengan la posibilidad de acceder a las universidades para la profesión docente. Quiero hablarle de los inmigrantes y de lo que ocurre con la población inmigrante en Finlandia. Y a lo mejor tiene que ver con lo que acabó de decir usted de incluir a estas personas, lo cual es un reto. Pero lo haré un poco más tarde, que no se me olvide. Pero quiero hablar de los padres. ¿Cuál es el papel de los padres en la educación de sus hijos? For example, United States, where the teacher or the parents are very involved, I would say that the involvement is less in Finland. Si lo comparamos con algunos países, por ejemplo Estados Unidos, donde los padres están muy involucrados, yo diría que es menor en Finlandia, porque las escuelas son responsables de las comidas escolares, por ejemplo, de los libros de texto, libros y computadores y demás. Así que las familias y los padres no tienen que responsabilizarse de ese tipo de cuestiones. Pero por supuesto, es muy importante que haya una buena conexión entre los profesores y la escuela y las familias. Disponemos de diferentes plataformas digitales en las que los profesores pueden comunicarse con los padres y las familias para informarles de cómo ha ido la jornada escolar de los niños, qué han hecho, etc. Y también para que los padres puedan contactarse fácilmente con los profesores. Además, durante el año escolar, se organizan diferentes eventos en los que los padres visitan la escuela y pueden interactuar con los profesores y otros estudiantes. I understand, and I have read about different educational systems throughout the world. That, for example, in Finland, there isn't Tengo entendido y he leído sobre diferentes sistemas educativos en todo el mundo que, por ejemplo, en Finlandia no hay mucha presión sobre los niños acerca de hacer las tareas y hacer muchos trabajos que tendrían que dedicarle mucho tiempo, digamos, entre comillas, estudiando. Háblame un poco de eso, de cómo funciona dentro de su sistema.
Se nota en el hecho de que si miras las jornadas escolares en Finlandia, no son tan largas. Si lo comparamos con muchos países asiáticos que salen muy bien parados en los estudios internacionales sobre los resultados del aprendizaje, vemos que el sistema es muy diferente porque queremos que los niños tengan suficiente tiempo libre. Así que el día escolar es más corto, hay menos tareas que en esos países. Pero por supuesto que tenemos tareas, pero no tantas como en otros países. Y creo que toda la filosofía de Finlandia gira en torno al bienestar como base del aprendizaje. Así que tenemos que asegurarnos de que los niños y los jóvenes también tengan tiempo para sus aficiones, tengan tiempo para sus familias, que tengan tiempo para jugar si hablamos de niños pequeños, que también tengan tiempo para otras cosas en la vida, además de la escuela. Y este tipo de equilibrio también constituye la mejor base para obtener buenos resultados de aprendizaje. Quizás por eso son el país más feliz del mundo. Puede ser, pero mi opinión personal sobre por qué Finlandia es el país más feliz del mundo creo que tiene que ver con la confianza. La confianza en las instituciones. Vale. Que se puede confiar en el sistema educativo del país o que se puede confiar en que haya un sistema de seguridad social si uno se queda desempleado o enfermo. Uno confía en los medios de comunicación, confía en que la policía no sea corrupta. Creo que este tipo de factores son lo más importante si nos fijamos en estos indicadores de felicidad y en el servicio que se ha prestado. De acuerdo. Ahora háblame un poco de los estudiantes. Digamos que aquí tenemos un estudiante que está terminando el bachillerato y va a dar el siguiente paso. ¿Cómo caracterizaría a un chico o chica finlandés de 16, 17 años que está a punto de dar un paso más? ¿Podría darnos algunas características de esa persona? Sí, nuestro sistema educativo se basa en que hay que estudiar hasta los 18 años. Así que hay que continuar en un grado de educación media, al menos hasta los 18 años, y luego obtendrá el título de secundaria superior cuando tenga 19 años. Después, uno puede postularse a la Universidad de Ciencias Aplicadas, o entrar directamente en el mercado laboral si así se quiere. Nuestro objetivo nacional es que las generaciones más jóvenes obtengan un título universitario o de ciencias aplicadas, que por el momento ronda el 43%. Pero también estamos viendo en el mercado laboral finlandés cómo crece sin cesar la demanda de conocimientos. Así que también tenemos que aumentar el número de jóvenes estudiantes que obtienen un título universitario o de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Pero también alrededor de la mitad de las generaciones van directamente al mercado laboral, sobre todo si han cursado una educación vocacional y tienen un título de allí. También tienen la posibilidad de empezar a trabajar enseguida si quieren. And what about the labor market? That's one of the worries that we have around. These young kids, young people. ¿Y qué hay del mercado laboral? Esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos en torno a los jóvenes. Los jóvenes van a estudiar y quieren trabajar. ¿Qué está pasando con los cambios en la educación, el mercado laboral y las diferentes perspectivas que estos jóvenes tienen para lo que va a ser de sus vidas? Si nos fijamos en el mercado laboral, yo diría que en este momento se están produciendo varios acontecimientos que afectan la situación de los jóvenes. Una es que, como he dicho, la demanda de conocimientos crece, así que hay una enorme demanda de mano de obra altamente cualificada, especialmente con la transición verde. Por ejemplo,
Vemos que están naciendo muchos nuevos lugares de trabajo en nuevos sectores que también necesitan trabajadores altamente cualificados para poder satisfacer las demandas de las empresas. Esto supone un reto para el sector educativo porque tenemos que ser capaces de responder y educar a más y más jóvenes para hacer frente a la escasez de trabajadores altamente cualificados, pero también de crear oportunidades para que las personas que ya están en el mercado laboral se actualicen y vuelvan a cualificarse. Aparte de esto, por supuesto, creo que en muchos países también se observa este tipo de precarización del mercado laboral, que también afecta especialmente a los trabajadores jóvenes. Así que, cuando comienzan su carrera profesional, trabajan con contratos de corta duración, en proyectos como empleado independiente durante algún tiempo o como emprendedor. Y nuestros sistemas de seguridad social no están muy bien diseñados para este tipo de trabajo precario. Así que también tenemos que actualizar el modelo de seguridad social en Finlandia para responder a las nuevas situaciones de los mercados laborales. He leído recientemente que en las escuelas ustedes están trabajando con los alumnos para hacer frente a un problema que tenemos en todo el mundo, que se llama noticias falsas. Tell us a little bit about how you are going about it. It's a problem. Cuéntenos un poco cómo lo hace. Es un problema. Se extiende por todas partes con los cambios que estamos viendo. Es uno de los peligros, por ejemplo, del desarrollo de la inteligencia artificial. En Finlandia, de nuevo, puede que también en otros lugares, pero es el primero que he leído que se ha tomado en serio qué hacer con las noticias falsas y tratar directamente el tema en la escuela. Háblenos de esa experiencia. Ahora tenemos la alfabetización mediática incorporada en los planes de estudio como algo que llamamos una competencia transversal. Así que no se enseña como una materia aparte, sino que es algo que todos los profesores de todas las materias deberían incorporar a su propia enseñanza. Y empezamos ya desde la primera infancia y luego es una competencia en todo el sistema educativo. Así que también en la educación primaria y en la educación media la tarea básica es que los jóvenes estudiantes también sean capaces de analizar e identificar diferentes tipos de contenidos, que aprendan a comprobar la veracidad de los contenidos, a encontrar y utilizar distintas fuentes. Pero por supuesto, también para desarrollar las habilidades en términos de creación de contenidos por su cuenta. Pero creo que lo más importante ahora que vivimos en una sociedad de la información en la que nos bombardean con información todo el tiempo, a veces totalmente incorrecta, es que la gente sepa distinguir entre opinión y noticias. Is for people to be able to see the difference between opinion and news, for example, to be able to analyze different por ejemplo, que sea capaz de analizar los distintos sesgos y puntos de vista. Por ejemplo, no todos los medios de comunicación informan de la misma manera. Y también desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y el conocimiento crítico en las diferentes fuentes. Minister, I understand you have a baby, a kid, and one of the Ministra, tengo entendido que usted tiene un bebé y una de las discusiones es sobre cómo abordamos la educación para la primera infancia. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar a ese proceso educativo, primera infancia, en todas las personas? Como usted señaló antes, en la comparación con otros países, por ejemplo, algunos países de Asia, el enfoque que tienen en Finlandia es muy diferente al de ellos. Y de nuevo, desde la primera infancia. ¿Qué está pasando? ¿Están cambiando los puntos de vista sobre lo temprano que hay que empezar a ir a la escuela? Háblenos de ello y de lo que piensa hacer con su hijo. Bueno, en Finlandia la escuela empieza a los 7 años y no pensamos cambiar eso. Okay. Tenemos un año de preprimaria y en este momento estamos evaluando si lo cambiamos a 2.
And before that, we have early childhood education and care, which you can start participating Y antes de eso from, tenemos educación y 1 years atención a old la if you primera want to. infancia, My en own la que se child puede started empezar when a she was participar 1 a and a half. partir de 1 año si se quiere. Mi hija empezó con 1 And año y medio. early childhood Y la educación y education and care is atención a a la primera infancia es una combination of care combinación de atención y and pedagogía. pedagogy. Ok. And we have a lot of, so we have both teachers and staff that are more skilled in child care. Allí tenemos working in, profesores y early personal childhood que están education and care más to kind of get capacitados the en el cuidado de combination of niños trabajando both. en la educación y el cuidado de la And primera we have a infancia lot para of combinar research ambas data cosas. from Y Finland tenemos showing muchos that datos de participating in investigaciones early recientes childhood de education Finlandia and que care demuestran is que especially participar en la important educación for y los children cuidados that en la come primera from less infancia privileged es especialmente background, importante para los who niños have que an proceden de immigrant entornos background menos or might privilegiados, have que son some problems inmigrantes o with que pueden learning, tener problemas de aprendizaje or some o other algún otro factor that factor might que pueda constitute constituir un riesgo like a para sus risk for resultados your de later aprendizaje learning outcomes when you posteriores start cuando school. So empiezan la we are escuela. really working to Por eso trabajamos para get que as el many mayor children as número possible posible to de niños participate in participe en early la childhood educación y cuidado education and infantil. care, and at the same time making sure we have Y enough al mismo teachers tiempo working there, asegurarnos de que tenemos suficientes profesores developing trabajando allí. language skills, Desarrollar habilidades lingüísticas, socio-emotional habilidades skills, socioemocionales, que which son are muy very importantes para el important desarrollo for posterior y later también para development los and also for resultados later del learning aprendizaje en la outcomes in escuela. school. Porque si uno no se ocupa de eso rápidamente, tendrá una profunda desigualdad en la sociedad. Yes. Sí, Hablemos de algo que mencioné antes y son los inmigrantes. Háblenos de las condiciones de los inmigrantes en su sociedad. ¿Cuál ha sido el impacto en una sociedad que era bastante homogénea hace unos años? Y ahora tiene gente que viene de muchos países diferentes y bajo condiciones que son muy preocupantes porque han sido expulsados de sus países por una razón u otra. Por favor, explíquenos. Sí, debo empezar diciendo que toda la filosofía y el principio básico, por supuesto, es que todos somos muy bienvenidos. Tenemos una enorme crisis demográfica en Finlandia y realmente necesitamos más gente. Así que yo, al menos personalmente, realmente deseo que todos los niños y sus familias que quieran o tengan que mudarse a Finlandia por diferentes razones sean bienvenidos. Tienen derecho a participar en el sistema educativo, en la educación y la atención a la primera infancia, en la educación primaria, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto. Pero también debo ser sincera y decir que este es uno de los mayores retos del sistema educativo finlandés. Desde mi punto de vista, no hemos sido capaces de apoyar suficientemente a los niños inmigrantes, porque se puede ver una diferencia en los resultados de aprendizaje entre los niños de origen inmigrante y los niños cuyas familias han vivido en Finlandia durante más tiempo. Lo que, por supuesto, también está relacionado con el hecho de que siempre es diferente y más difícil cuando se va a la escuela en otro idioma que el que se habla en casa con los padres en el tiempo libre, con los amigos y familiares. Así que tenemos que invertir aún más en su educación lingüística, en el aprendizaje de idiomas para asegurarnos que están al mismo nivel que los niños que llevan más tiempo viviendo aquí. Permítame por un momento hacer una pregunta política en el sentido de que se trata de un reto para su sociedad. Como he dicho, bastante homogénea hace unas décadas y ahora cambiando. Ahora, como usted ha dicho, necesita gente desde el punto de vista demográfico. Y desde el punto de vista humanitario, al menos usted y la que ha sido la imagen de Finlandia que ha acogido a muchas personas que han sufrido durante todo este tiempo. ¿Qué va a pasar en Finlandia con esta mezcla, con estos cambios? ¿Qué piensa usted? Solo especule un poco. Cuénteme lo que piensa.
Sí, creo que, por supuesto, aquí tenemos los mismos debates políticos que se ven en muchos otros países europeos. También tenemos partidos políticos que son muy duros cuando se trata de inmigración y esos temas. Y también, desde mi punto de vista, tienen actitudes y formas de hablar muy xenófobas. Y personalmente creo que es una gran contradicción. Finlandia es uno de los países de Europa que envejece más rápido. Tenemos una enorme escasez de mano de obra cualificada en este momento en casi todos los sectores de nuestro mercado laboral. Y al mismo tiempo, tenemos partidos que dicen que no queremos que vengan aquí personas de determinados países o de determinados orígenes. Así que en mi partido, y yo como política, pertenezco a los que realmente quieren decir que deseo que la gente sea bienvenida aquí y creo que es obligación de la sociedad intentar asegurarse que todos los niños, todas las familias, tengan el mejor comienzo posible en la sociedad finlandesa y también posibilidades de participar en el sistema educativo. Pero por supuesto esto crea debates políticos. Una de las discusiones que hemos tenido en Finlandia tiene que ver con la segregación. En las grandes ciudades, las familias con ingresos más bajos se concentran en determinadas zonas de la ciudad, lo que significa que los niños van a determinadas escuelas. Y se empieza a ver diferencias entre las escuelas y las zonas de las ciudades, que antes no existían tanto en Finlandia. Esto es, por supuesto, algo que se puede cambiar con decisiones políticas que tienen que ver con la planificación urbana, con la política de vivienda y también con la política educativa. Y es algo en lo que hemos estado trabajando mucho en el gobierno anterior, utilizando nuevos tipos de mecanismos de financiación para apoyar a las guarderías y escuelas que se encuentran en zonas con mayor desempleo, un mayor número de personas que no hablan finlandés como lengua materna para poder ayudar a los profesores y a las escuelas de estas zonas en concreto. Y de este modo asegurarnos de que podemos crear aún más igualdad dentro del sistema educativo. Espero que tengan éxito porque son un ejemplo para el mundo. Y estoy seguro de que entienden lo que digo. Si no funciona allí, estamos en problemas porque tiene muchas implicaciones en todo el mundo. Así que espero que puedan tener éxito tratando ese tema que es fascinante, por supuesto. Estamos a punto de terminar y siento quitarle demasiado tiempo, pero un par de preguntas finales. Gender issues, women's equality in society. How come in Finland you women have been able to, from what we see from outside, to go. Una, cuestiones de género, igualdad de la mujer en la sociedad. ¿Cómo es que en Finlandia ustedes, las mujeres, han podido, por lo que podemos ver desde afuera, tener igualdad de género y tener mejor desarrollo académico para las mujeres que para los hombres? Ministra, hablemos de eso. Bueno, creo que una de las cosas es que muchas mujeres han trabajado muy duro durante décadas para lograr la igualdad y por la situación de la mujer. Creo que siempre digo que se lo debo a todas las mujeres que me han precedido. Que hemos llegado a una situación en la que 5 mujeres líderes de partidos políticos han formado un gobierno y también muchas mujeres jóvenes han sido ministras. Además, las mujeres han trabajado mucho juntas. No importa de qué formación política procedan, ha habido muchas campañas y trabajos conjuntos. Recuerdo cuando se estableció por primera vez la Ley sobre Educación y Atención a la Primera Infancia hace muchos años. Se decía que era responsabilidad de la sociedad. Era algo en lo que trabajaban juntas todas las mujeres del Parlamento, de procedencias ideológicas y políticas muy diferentes. Así que creo que esto también es un factor importante, trabajar juntas y apoyarnos mutuamente.
Viendo el sistema educativo actual, creo que uno de los retos también es si nos fijamos en los niños que provienen de la clase trabajadora. Porque hace décadas también se consideraba que la educación era el principal camino a seguir para los niños y los hombres de la clase trabajadora. Y creo que esto ha cambiado un poco porque se está viendo en todo el mundo. Creo que tal vez la gente está pensando que podría llegar a ser una estrella de YouTube o podría llegar a ser una estrella del fútbol. Hay todo tipo de ideas diferentes que los jóvenes tienen sobre cómo quieren triunfar en la vida. Y supongo que el estatus de la educación no es tan fuerte en las familias de clase trabajadora como solía serlo antes, especialmente si nos fijamos en los chicos. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar también en el sector educativo. Y hemos hablado mucho de la lectura, de cómo podemos animar a más chicos a leer, porque se ha visto un claro declive. Hay que ver cuántos chicos leen voluntariamente solo libros en su tiempo libre. Ha disminuido mucho porque hoy en día todos juegan o ven videos de YouTube. Minister, finally, Ministra, por último, permítame hacerle una pregunta muy breve. Usted es política y por lo que he leído ha estado involucrada en política básicamente desde siempre. ¿Está contenta con esto? Yes, I am, because I've always said that I want to do politics as long as I feel like it is, possible to change the world and society. Sí, lo estoy. Siempre he dicho que quiero dedicarme a la política mientras sienta que es posible cambiar el mundo y la sociedad a través de ella y hacerlo mejor. Así que sigo teniendo una especie de fuego ideológico dentro de mí. Esa sensación de que realmente quiero abordar los problemas y hacer algo al respecto. Y yo sigo teniendo esa sensación. Así que seguiré en el Parlamento mientras tenga esa motivación dentro de mí. De acuerdo. ¿Y cómo le ha ido como ministra de Educación? ¿Le ha gustado? Hábleme de esa experiencia personal. Era el trabajo de mis sueños y realmente lo he disfrutado porque creo que no todos los ministros tienen la sensación cuando van a trabajar cada mañana de que hoy voy a poder trabajar con y para el futuro de mi país. Y como ministra de Educación, realmente se tiene esa sensación. Así que en mi ministerio, todos los trabajadores y yo, como ministra, llamamos a nuestro ministerio la Casa del Futuro, porque ese es el trabajo que hacemos allí todo el tiempo. Minister, to finish, tell us about many women are going to see. Ministra, para terminar, muchas mujeres van a vernos y a escucharnos. Envíe un mensaje a las mujeres jóvenes de Colombia sobre política y sobre los temas de la mujer en la sociedad actual. Well, one message would be that politics is also our place. We are needed in politics. Bueno, un mensaje sería que la política también es nuestro lugar. La política nos necesita. Debemos participar. Debemos trabajar duro. Debemos exigir nuestro espacio en la política porque la política no es solo para personas de cierta edad o de cierto sexo, género o procedencia, sino que las decisiones que se toman afectan a toda la sociedad, a todos. Así que no se puede excluir a nadie de la toma de decisiones. Es un lugar tanto para mujeres jóvenes como para hombres mayores. Y también quiero hacer hincapié en la importancia de apoyarse mutuamente y trabajar juntas, porque las mujeres jóvenes de todo el mundo también se enfrentarán siempre a obstáculos y a personas que no creen en ellas cuando empiezan a meterse en la política. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos mutuamente. Muchas gracias, ministra. Estoy muy contento de haber tenido esta conversación con usted. Tiene un amigo aquí en Colombia, como estoy seguro que muchos amigos en muchas partes. Espero poderla conocer personalmente alguna vez. Y felicidades, y siga trabajando por Finlandia. Es un ejemplo para nosotros y nos tomamos muy en serio lo que nos ha dicho. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer participar. Ok, bye bye. Esta fue la conversación que tuve con la exministra de Educación de Finlandia, Li Andersson. Era ministra en funciones cuando la entrevisté.
En nuestra tierra hay una frase que a menudo repetimos y nos decimos nosotros mismos. Recuerden que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Estamos en Colombia y no en Finlandia, pero podemos aprender muchas cosas de esa conversación que tuvimos con la exministra. Mucho que aprender desde Finlandia, mucho que incorporar a nuestro sistema educativo. Recuerden, nos pueden ver y escuchar en las plataformas de streaming. Activen las notificaciones. Nos pueden seguir en las redes sociales. Cualquier comentario que ustedes nos quieran enviar, bienvenido. Nos servirá para tenerlo en cuenta para próximas ediciones de nuestro video podcast El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con Educación Todo se puede.